Hola, saludos de Alemania. Preguntas, preguntas, preguntas. A mí me hacen muchas preguntas y meditando en cómo contestar algunas me puse a pensar de que realmente teniendo preguntas es normal, es justificado, pero a veces tenemos que considerar la motivación atrás de las preguntas. Voy a dar un ejemplo. Hace unos días alguien me preguntó en el contexto de mi plática sobre Efesios, ¿de dónde vino la mujer de Caín? Los que hemos leído la Biblia sabemos que en el capítulo 4 de Génesis, de repente Caín se casa con una mujer, pero no hay mención de esta mujer en la Biblia antes y después creo que tampoco. Y como muchos entienden los primeros capítulos de la Biblia así, de que Adán y Eva fueron creados por Dios y luego tuvieron sus primeros hijos, Caín, y luego Abel. Caín mató a Abel, quedaron prácticamente, teóricamente solo los tres. Y la pregunta de dónde vino la mujer de Caín es justificada porque la Biblia realmente no da una buena respuesta. Y eso es la cosa. Ahora, en este caso, la Biblia explícitamente no nos informa de dónde vino la mujer de Caín. Implícitamente, o se podría decir indirectamente, podríamos decir, bueno, en Génesis 5, los primeros 4 versículos, allá menciona de que Adán y Eva tuvieron otros hijos aparte de Abel y Caín y Set. Entonces teóricamente se podría concluir de que debe haber habido más gente ya en la tierra en los tiempos de la caída y de allá pudo haber venido la mujer de Caín. Mas sin embargo muchos dirán que no les satisface esta respuesta. Entonces ese es un ejemplo y realmente también después de haber investigado un poquito sobre el tema, las respuestas que se dan generalmente siempre terminan a un nivel de opinión, especulación y no hay una respuesta clara. Dentro de la Biblia de todos modos no hay. Entonces algunos se quedarán insatisfechos con esta situación. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el motivo de la pregunta? Digo eso porque la Biblia revela algo bien claro, y eso es de que nosotros los seres humanos y también los que hemos renacido en Jesucristo por haberlo aceptado como Señor de nuestras vidas, nosotros no vamos a entender ni comprender todo lo que sucedió, todo lo que está escrito en la Biblia. Hay un tope en cuanto a nuestro entendimiento. Jesús, por ejemplo, dijo en Juan 16:12 de que hay otras cosas que tendría que decirles, pero ahorita no podréis sobrecargar este tipo de información. Pero hay un versículo muy interesante en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 29:29, donde se nos dice bien claramente las cosas ocultas son de Dios y las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Quiere decir que hay información, hay conocimiento que solo queda con Dios. Por ejemplo, Jesús dijo, ni el Hijo sabe la hora de la venida, sino solo el Padre en el cielo. O sea que Dios se reservó este detalle, esta información, así, y Jesús confesó que ni él, por lo menos cuando lo dijo, él no conocía este dato. Entonces, ¿por qué hay cosas ocultas? Pues en primer lugar, las cosas que no son tan obvias
nos motivan o nos deberían motivar a buscar más intensivamente a Dios, a estudiar más a fondo su palabra, porque algunas preguntas difíciles, sí, si estudiamos y nos dedicamos e investigamos, podemos encontrar respuestas. Pero no es tanto obtener la respuesta que es el enfoque y lo importante en la Biblia, sino más lo que Dios más le interesa es tener contacto con nosotros. Y si alguien empieza a orar, a ayunar, a leer, a estudiar, a escudriñar, todo lo que se pueda hacer como seres humanos, realmente estamos acercándonos a Dios, y la Biblia promete de que el que se acerca a Dios, Dios se le va a acercar a esta persona también. O sea que no podemos perder, y aunque no consigamos la respuesta a la pregunta que tenemos, siempre vamos a ganar con habernos acercado más a Dios, haber tenido más contacto con Él y posiblemente haber tenido alguna experiencia que nos revele el corazón de Dios. Hay muchas preguntas en la Biblia que yo sinceramente no puedo contestar con mi conocimiento ni con mi limitación humana. Pero la cosa es que ¿por qué quiero saber ciertas cosas? ¿Por qué gente quiere saber quién es el anticristo? ¿Por qué hay hermanos que ya casi quieren dar la fecha de la venida de Jesucristo? ¿Por qué queremos saber estas informaciones? ¿Qué haríamos si tuviéramos todas las respuestas? Me recuerdo en una plática de alguien relató la historia de que en una universidad apareció un hombre que defendía la fe cristiana, un apologeta se le diría, y había en el público un profesor universitario que hizo un montón de preguntas muy difíciles respecto a la Biblia, si es fidedigna, si es realmente si es un cuento de hadas o cosas por el estilo. Hizo preguntas muy buenas, muy difíciles de contestar. Y seguía, y el hermano que defendía la fe cristiana hacía lo posible para dar contestaciones, pero llegó un punto en que el hermano que estaba defendiendo nuestra fe le preguntó a este profesor universitario: si yo le diera todas las respuestas que usted me hace de una forma satisfactoria para usted, ¿creería usted en Jesucristo? El profesor dijo no. Entonces el esfuerzo de tratar de aclarar a este hombre preguntas que tenía, su motivación no era obtener una respuesta. Su motivación pudo haber sido hacer ver a los cristianos de que somos débiles y que no somos capaces de contestar preguntas, que hay irregularidades en la Biblia, que no hay coherencia en la Biblia y un montón de cosas. La motivación de este profesor era realmente más que todo acusar posiblemente a los que creemos en Jesús y los que creemos en la Biblia de ser gente no estudiada, de ser tontos, de ser, no sé, engañados o qué sé yo. Entonces, una pregunta como estas: ¿de dónde vino la mujer de Caín? Si tuviéramos la respuesta, ¿en qué nos ayudaría? ¿Cambiaría nuestra vida? ¿Cambiaría nuestra conducta? ¿Cambiaría nuestra fe? ¿Creeríamos más en Jesús o menos? Entonces eso me sentí caminando por mi pueblo y orando, sentí que Dios me puso esto en mi corazón.
¿cuál es la motivación atrás de nuestras preguntas? Si la motivación solamente es encontrar un argumento en contra de Dios, en contra de su integridad, en contra de su justicia, santidad y bondad, entonces, ¿qué fin estamos persiguiendo? La Biblia enseña una cosa muy sencilla en un versículo muy usado en Filipenses 4:7. Dice que Dios nos puede dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso quiere decir que no lo vamos a entenderlo todo. Yo no entiendo como ser humano, como hijo de padre de 2 hijas, como abuelo de 4 nietos, yo no entiendo cómo Dios puede ordenar la exterminación completa de pueblos en el Antiguo Testamento. Ahora viene el reto. El reto es, ¿puedo yo decidir que Dios es malo? Solo porque estoy juzgando, evaluando este tipo de cosas a nivel humano. ¿O tengo yo la fe de creer de que si Dios es bueno y justo y santo, y si Dios por alguna razón ordena algo así, ¿habrá alguna razón justificada, la cual desconozco? Yo no lo sé. Pero estas situaciones son críticas, porque si nosotros, los cristianos, ahora los que no son cristianos, tienen, a mi parecer, toda la libertad para creer lo que quieran y para atacarnos como quieran. Pero nosotros que hemos nacido de nuevo, sabemos de que Dios, por lo que ha hecho durante todo su libro y la historia humana, Dios tiene que ser 100% bueno, justo y santo. Que Dios no hay maldad en Dios. Lo que hay en Dios es justicia, y lo que hay en Dios es verdad, y lo que hay en Dios es amor. Y Dios es capaz de unir verdad, justicia y amor en una manera que creo yo que nosotros no somos capaces de entender por nuestras limitaciones, porque nosotros no tenemos todos los datos disponibles para evaluar y juzgar una situación. En cambio, creyendo de que Dios se presenta y indudablemente es omnisciente y omnipresente y todopoderoso, podemos concluir de que Dios, por todo lo que hace y por todo lo que permite, lo hace a partir de su naturaleza completamente impecable. No hay sombra ni hay algo semejante en Dios. Ahora, si nosotros, como un comentario que se me hizo en uno de mis videos, si uno cree de que Dios es un homicida, que es brutal, que es injusto, que es arbitrario, yo acepto de que alguien que no conoce a Dios puede llegar a esta conclusión, pero la evaluación que hacemos llegando a esta conclusión es una a base de nuestra manera de poder entender las cosas, juzgar y evaluar las cosas. Y nuestro conocimiento y nuestra habilidad es indudablemente limitada. Entonces, ¿no será de que Dios, algunas cosas que Él mantiene ocultas de nuestro conocimiento y de nuestra percepción, lo hace por amor, lo hace por verdad, lo hace por justicia, lo hace por tal vez protegernos, por guardarnos de conclusiones y decisiones incorrectas? Si Dios de verdad es Dios, y si Él realmente sacrificó a su único Hijo unigénito Jesucristo con tal de salvar a la humanidad, creo de que Dios, históricamente comprobado, ha demostrado de que Él es un Dios de amor.
Lo que Dios no puede dejar de ser es un Dios de verdad y de justicia. Y por eso Jesucristo tuvo que sufrir lo que sufrió en la cruz de Calvario. Si Dios pudiera nada más decir, bueno, pecaron, bueno, puede pasar, yo les perdono, Dios sería misericordioso, pero no sería justo. Porque Él había dicho, si vosotros vais a desobedecer, habrá consecuencias, moriréis. Entonces Dios demuestra tanto su amor como su verdad y su justicia en la cruz. Amor en el sentido de que quiere perdonarnos, pero juicio drástico y horrible respecto a haber hecho lo malo, haberse rebelado en contra de Él. Unir estas dos cosas para nosotros es casi imposible, pero en Dios sí es posible. Entonces, por las preguntas que queremos, insistimos en contestar, y si Dios no las contesta, podemos, a pesar de no tener una respuesta, seguir confiando en Dios por lo que está escrito en su palabra y por lo que ha hecho a luz de toda la historia humana. Podemos confiar de que Dios por su naturaleza es incapaz de lo que nosotros llamamos injusticia. Eso es importante y por eso la motivación de nuestras preguntas es importante. Si yo quiero saber algo de Dios y Dios no me contesta, yo de manera muy sencilla digo, entonces Dios no quiere que tenga esta información, me conviene no tenerla, no insisto. Pero si tengo una pregunta, la cual tal vez me abriría más el corazón, más el entendimiento, la cual llega a llevar a que yo tuviera una relación más estrecha, más íntima con Dios, que atribuyera realmente a lo que dice la Biblia, que creciera yo en el conocimiento de Jesucristo, entonces una respuesta me caería muy bien y seguramente que Dios me la daría. Entonces, si tú tienes preguntas difíciles, pregúntate si esta pregunta te hace dudar de la integridad de Dios, quiere decir su bondad, su justicia, su santidad. Entonces, tú no estás preguntando, sino estás acusando. Ahora, si tu pregunta es una que, porque tú piensas de que tal vez si supiera eso o tuviera esta respuesta, mi relación sería mejor con Dios, seguramente que Dios te va a ayudar. ¿Por qué preguntas lo que preguntas? Dios usa preguntas. Cuando Él se acerca a Adán y Eva en el jardín de Edén, ¿cómo se acerca? Se acerca haciendo preguntas. ¿Cuál era la motivación de Dios cuando le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Adán? Dios es omnisciente, omnipresente. Dios no tenía una falta de conocimiento atrás de qué árbol estaba escondido Adán. No, la motivación de la pregunta de Dios no era que le faltaba un conocimiento. No, la motivación de la primera pregunta de Dios a Adán fue, ¿sabes tú dónde estás parado ahora en la vida? ¿Sabes tú en qué relación estás conmigo? ¿En qué relación deberías estar? Dios sabía todo, Él sabe todo. Y cuando Él nos hace preguntas, la pregunta tiene el fin de que nosotros nos demos cuenta de que realmente en qué relación estamos con Él. Si estamos bien, si estamos mal. O sea que Dios nos hace preguntas para que nosotros mismos chequeemos nuestro corazón. Eso es todo lo que quiere hacer Dios con las preguntas.
Pero si tú le haces preguntas a Dios, si te contesta, aleluya. Si no te contesta, tranquilo, porque para esta situación Dios actúa. Puedes estar seguro que Dios actúa con sabiduría que a ti te conviene y que Dios incluso te ofrece una paz que sobrepasa el entendimiento de lo que está pasando. Por ejemplo, cuando yo tenía 50 años se murió mi esposa, muy joven, después de casi 28 años de matrimonio. La pregunta, ¿por qué se tuvo que morir? Teresa se llamaba mi primera esposa. No la puedo contestar hasta el día de hoy. Pero tengo paz. Tengo paz de que lo que sucedió fue en su plan, fue su plan perfecto. Le convino seguramente a mi esposa, le convino a mí y a todos sus familiares. Claro, tenemos que manejar la situación, pero yo no estoy peleando con Dios por eso. Entonces hay preguntas que cuando las hacemos, te invito, haz las preguntas a Dios. Pero si no hay ninguna reacción de Dios, entonces pregúntate a ti mismo, ¿cuál es mi motivación? ¿Por qué lo quiero saber? ¿Lo quiero saber para amar más a Dios? ¿O lo quiero saber porque tengo ciertas dudas de Dios y la respuesta tal vez me confirmaría mis dudas? ¿Por qué preguntamos? Y Dios lo sabe todo. Y Dios nos puede revelar todo lo que Él quiera, pero Él no lo hace porque nos conoce y porque Él sabe que si no me da una respuesta, posiblemente mi pregunta está mal hecha. Cambiemos la pregunta. Por ejemplo, ¿por qué murió mi esposa? No hay respuesta. ¿Para qué murió? Siento que ya podría ser mejor. Entonces, si tú tienes preguntas respecto a la Biblia, es justificado. Te invito a hacerlas, te invito a consultarlas. Pero si, en el caso mío, si yo te digo, no miro yo una respuesta clara, se llama explícita, indudable, ni en la palabra ni fuera de la palabra, entonces cambia la pregunta y pregunta mejor a Dios cómo Él quiere que tú puedas mejorar tu relación con Él. Y allá seguramente te va a ayudar. Bueno, hablé mucho, espero que haya ayudado un poquito. Estoy dispuesto siempre a contestar preguntas, pero hay preguntas las cuales yo no podría contestar con una buena conciencia, porque yo sé que Dios sabe, porque mantiene ocultas las respuestas a algunas preguntas. Dios nos ama. Bendiciones a donde me estén viendo. Amén.